Bueno, muy buenas noches, estimados compañeros maestrando. Somos el grupo número 3, el cual está integrado por la ingeniera Cherres Rodríguez Rosa y Elena, el licenciado Manrique Morán Leonardo Fernando, el ingeniero Romero Bajaña Nelson Fernando, la licenciada Yepes Valencia Angélica Leonor y quienes habla, Rivas Mosquera Norma Irene. Hoy tendremos un conversatorio sobre el tema, la educación en el siglo XX y la educación del siglo XXI, en la cual para la primera intervención pues tenemos a la ingeniera Cherres Rosa y Elena, el cual ella nos hablará sobre cómo considera ella que fue la educación del siglo XX. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. ¿Quién les habla? Yelena Cherres. Bueno, yo tengo 40 años, entonces conocí lo que es la educación del siglo XX y parte del siglo XXII, del siglo XXI, perdón. Les puedo decir que en la época que yo estudié fue muy diferente a la que en los actuales momentos está recibiendo. En este caso, los que ya tenemos hijos, nos podemos dar cuenta que hay una diferencia muy grande de lo que antes se educaba como lo es ahora. Antes existía mucho lo que es la rigurosidad, muy estricto, el tema de la docencia, el alumno siempre estaba atemorizado, siempre preocupado. Al menos yo lo viví así y así me formé, tanto así que hasta los actuales momentos yo soy una persona que si no siento que hago bien la tarea, que no desarrollo bien mis actividades, me parece que está mal, que voy a sacar mala nota. Me preocupa mucho a mis 40 años hoy en día, y en esta maestría les puedo decir que aún tengo yo ese temor de sacarme un 8, de sacarme un 7, porque a mí se me quedó eso desde muy pequeña, de que yo solo debía sacarme 20, 20, 20, 20, por la exigencia tanto de mis profesores y por las exigencias de mis papás en casa. Entonces, hoy en día, como yo trato de hacer las cosas al educar a mi hija, es hacerla que ella se sienta más confiada, que no tenga esa presión, y de que pueda analizar lo que ella está aprendiendo, interpretar lo que ella está aprendiendo, no simplemente memorizar. Entonces, ese es mi punto de vista, haciendo una comparación de lo que era la educación en el siglo XX a lo que es ahora en el siglo XXI, que me parece que es mucho mejor y mucho más llevadera y menos traumática para los niños. Claro, hoy en día la educación tiene mucho más oportunidades. Bueno, para nuestra siguiente intervención tenemos al licenciado Manrique Morán Leonardo Fernando. Su pregunta para su conversatorio, ¿cómo fue su experiencia en la educación del siglo XX durante su vida estudiantil? ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Quien les habla es Leonardo Manrique. Bueno, en base a lo que yo viví, que fue poco lo que yo viví, lo del siglo XX, cabe recalcar que tengo 30 años y lo que viví fue poco. Eh, Tomando en cuenta que en el siglo XX la educación fue muy buena, como manifestó la compañera Yelena anteriormente, los docentes eran muy exigentes. Y uno vivía con el temor de sacar una mala nota. ¿Por qué? Porque en ese entonces los castigos que se daban en las instituciones educativas eran demasiado estrictos. Uno cuando no realizaba una tarea, este, los docentes le hacían que estire las manos y le daban con la regla en las manos. Incluso cuando yo fui, una vez que yo estaba con mis compañeros, que éramos 4 compañeros, el docente nos arrodilló en unas tapillas de cola, el castigo que él nos dio. Imagínense, porque nosotros no hicimos la tarea. El castigo que él nos puso fue muy estricto, porque nos arrolló en unas tapillas de cola con la cabeza agachada al cemento y las manos hacia atrás por un buen tiempo. Incluso nos quitó el recreo, que era el recreo del momento que todos esperábamos. Entonces, sí fue bien estricta la educación en el siglo XX, pero fue muy buena. A eso ha hecho referencia de que nos hayamos formado tal vez con una ideología diferente. Cabe recalcar que ahorita en el siglo XXI, este, tal vez, pienso yo, de que
que si los docentes fueran como en el tiempo de antes, las personas, los jóvenes, pues, se formaran diferentes. Porque hoy en día, imagínense, hoy en día ellos tienen la facilidad de coger y en un teléfono buscar información. Nosotros en el tiempo de antes nos tocó ir a las bibliotecas, investigar en los libros. Imagínense ahorita, ellos ponen en YouTube y escuchan nada más lo que dicen tal vez de un tema. A nosotros nos tocó investigar, nos tocó buscar en libros, me acuerdo tanto de las láminas, nos tocó bastante complicado en su momento. Ahorita, hoy en día, lastimosamente no tengo hijos todavía, pero la educación en el siglo XXI está muy, muy cambiada para lo que nosotros nos tocó vivir. Lastimosamente, así nos tocó y bueno, esperemos de que todo sea para bien. Es lo que puedo acotar de lo que yo viví en el siglo XX y parte del XXI. Es verdad, la educación hoy en día pues tiene sus pros y sus contras también. Tenemos a la licenciada Yepes Valencia, Angélica Leonor. Desde su punto de vista, ¿cómo usted analiza que ha cambiado la educación del siglo XX con la educación del siglo XXI, la que estamos viviendo hoy en día? Bueno, primera, buenas noches con todos. Y en cuanto a su pregunta, es sumamente, es notorio el cambio que hemos tenido del siglo XX al siglo XXI, ya que específicamente en el área tecnológica, la enseñanza en el siglo XX era sumamente mínima. Prácticamente más aprendían de lo que era tecnología, pero a base de libros, a contrario de lo que es hoy en día del siglo XXI, que se aprende, la educación más es gracias a la tecnología, lo que es el internet, lo que son las computadoras, laptops. Ya hay unas diversas maneras de aprender, no solo están cada los libros, simplemente ya tenemos, gracias al internet, cualquier información que no tengamos, se nos facilita o es una guía práctica para nosotros, para los estudiantes, que tengan una facilidad de aprendizaje, no solo basándose solo lo que dice el libro y lo que dice el maestro, esto es, simplemente hay nuevos métodos de enseñanza. Y en el siglo XX, de vuelta, era prácticamente lo que decía el maestro, eso era, o lo que decía el libro, y ahí moría, a diferencia de lo que hoy en día tenemos nuevas tecnologías. Cabe recalcar que de los tres compañeros que han intervenido, no somos docentes, estamos hablando desde nuestra experiencia vividas. Pero para aquello tenemos al ingeniero Romero Bajaña Nelson Fernando, quien nos dará su experiencia como docente, ya que ahora se encuentra ejerciendo esta profesión en una institución, entonces nos dará su punto de vista sobre la educación del siglo XXI. Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Extendiendo un saludo fraterno. Es un gusto poder responder a esta pregunta tan importante. Bueno, pues tampoco es que tengo tanta experiencia, ¿no? Como docente. Recién he empezado en este camino, en esta área de de la docencia, pero hay puntos que son muy palpables y muy visibles en los cuales me ayuda a poder considerar y a poder experimentar en que la educación ha vivido una transformación significativa en cuanto a la diferencia de lo que se vivió en el siglo anterior a cómo se está viviendo en este siglo. Bueno, eh, ha revolucionado mucho en cuanto a a la tecnología, ya mis compañeros lo mencionaron. Este entorno educativo al proporcionar herramientas y recursos que permitan una enseñanza más dinámica, más accesible también, al poder tener ese acercamiento hacia la tecnología e incluso poder contar con la tecnología emergente como es la inteligencia artificial, realidad aumentada, entornos visuales de aprendizaje, pues esto hace que enriquezca el, el contenido educativo. Además, también que pueda facilitar lo que es el aprendizaje con los chicos. Estas herramientas también a nosotros nos permiten como docentes poder adaptar mejores métodos ante las necesidades individuales de cada estudiante. Bueno, pues también cabe destacar que no solamente se destaca en los métodos tecnológicos, sino también hay innovación en los métodos de enseñanza. Pues mis compañeros mencionaban, ¿no? Que
Los métodos en el siglo anterior pues eran un tanto rústico, un tanto tradicionales e incluso traumáticos, pero ahora pues depende mucho de la estrategia que opte el docente, la estrategia educativa, y es muy importante y muy fundamental que estas estrategias pues, puedan ser flexibles y adaptativas para que el estudiante pueda aumentar y pueda hallar habilidades críticas y creativas. También esto nos ayuda a preparar a los estudiantes para que puedan enfrentar los desafíos de un mundo moderno. Los tiempos, no solo en la educación, sino en nuestros tiempos, pues han ido siendo actualizándose constantemente. Es decir, que a como nosotros vivimos en nuestro tiempo, a como hoy los estudiantes están enfrentando un mundo, es totalmente diferente. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y ya por eso, pues, es que los docentes, pues, necesitamos una capacitación clave para podernos mantener al día con esas nuevas demandas y esa formación que se requiere para poder obtener el perfil y el perfil educativo y poder estar alineados a las tendencias actuales y también tecnológicas que se van presentando cada día. En mi experiencia, en mi corta experiencia como docente, puedo decir que la educación del siglo XXI está en un proceso de evolución continua donde tanto la tecnología como la innovación en los métodos educativos juegan un papel fundamental. Es importante que nosotros como docentes podamos adaptarnos y también evolucionar juntos con estos cambios, porque si no, pues ya no vamos a poder proporcionar y beneficiar a los estudiantes al 100% de cómo los tiempos y cómo las nuevas tendencias van involucrándose en la educación. Muchas gracias y esa es mi opinión en cuanto a esta pregunta. Bueno, gracias por la participación en este conversatorio a cada uno de los maestrandos. Es verdad lo que dice el compañero, en el siglo pasado sufrimos, porque también soy parte de esa educación donde sufrimos castigos, pero hoy en día también la educación como lo que es la tecnología. Hoy, por decir, yo tengo un hijo, el cual le mandan una actividad. Antes uno tenía que pensar, utilizaba su cerebro, su mente y se ponía a analizar la pregunta, sacaba sus propias conclusiones. Hoy en día al estudiante se le manda una consulta, una pregunta. Lo primero que hace es coger el teléfono, una laptop y coge a buscar en el internet. Es lo más factible para ellos. Ya no están de pensar qué es lo que tienen que responder. Ya ni siquiera utilizan su cerebro, digámoslo así, sino directamente al internet. Muy bueno este tema que se ha hablado hoy día sobre la educación del siglo XX y la educación que vivimos hoy en día, la del siglo XXI. Gracias.